Hola mentes inquietas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Digital Ninja. Bueno, estamos aquí con todos vosotros para una nueva entrega de este podcast dedicado a la digitalización y al emprendimiento, o al emprendimiento y a la digitalización. El orden de los factores nos da igual y digamos la cantidad de cada uno de ellos también, ¿vale? Con que haya un poquito de alguna de las dos cosas, suficiente. Me acompañan, como siempre, Rubén. Muy buenas, Rubén. ¿Qué Buenas tal? tardes a todos. Aquí el más habitual, yo creo que has hecho pleno. Aquí no fallamos, estamos siempre no, a pie de cañón. no ha fallado nunca. Eso Siempre. es porque no tiene vacaciones. Algún día... No me dejas tu vacación. Algún día llegará aquí Inspección de Trabajo y dirá, vamos a ver por qué este hombre siempre está en el podcast. Pero bueno, tenemos a Nerea también, que ha estado en creo que es el segundo o el tercero. Sí, es mi segundo día. El segundo Sí. podcast. Bueno, Rubén, responsable de cuentas en Iliacom, miembro de nuestro equipo de cuentas y comercial, y Nerea, responsable de redes sociales, la que dirige y gestiona nuestro equipo de redes. Y hoy volvemos a tener una invitada, siempre contamos con un invitado y centramos en esa persona pues la temática y lo que vamos a hablar, pero nunca lo presento yo, siempre dejo que alguien lo presente y esta vez le va a tocar otra vez a Nerea. Así que Nerea, cuéntanos, presenta. Pues aquí tenemos a una mente inquieta, pero con todas las mayúsculas, porque Carla es una mujer todoterreno, digamos, sí. Sí, es una mujer todoterreno. Es verdad, estás en muchas cosas, estás en mil cosas. Y en concreto, Carla tiene desde hace, no quiero mentir, 15, más de 15, 21 años, una empresa de las más grandes, la más grande, de hecho, por Ferrolterra, de animación de ocio y tiempo de libre. las más grandes de la provincia, seguro. Es que es muy tocha. Que se llama La Guagua. Y además nos va a contar también un poquito porque tiene, un par de, ¿cómo decirlo? Emprendimientos ideas, extra, ideas proyectos, extra. Sí. Que sería pues la parte de un podcast propio también, que se llama Aventuras de Jefas Despeinadas, si no me equivoco, ¿no? Sí, que mola dedicado mucho. a emprendimiento femenino. Exacto. Sí. Y también, por otro lado, Escuela Mentora, que es un proyecto en el cual se forma a personas o gente interesada dentro del mundo de ocio y tiempo libre y animación. Uh-huh. Así que, bueno, Muy bien. yo le voy a dejar que ella se presente y que hable. Que Pues empecemos por ahí, Carla. la escuchemos Preséntate tú. Esto ¿Sí? es lo que Nerea dice de ti. ¿Qué dices tú de ti misma? Pues, ¿qué digo yo de mí misma? Pues la verdad que lo escribió muy bien. Si algo que me define es que soy una mente inquieta y que me canso también de hacer siempre lo mismo, eso también es cierto. Y entonces, a lo largo de mi trayectoria, ya son 21 años, pues he empezado otros proyectos paralelos que voy un poco solapando y no serán los últimos. Estoy segura de que haré más cosas. Digamos que la Escuela de Tiempo Libre, Escuela Mentora, surgió en la época de la pandemia un poco por necesidad, porque como la actividad de la empresa principal paró, pues no sé, estar quieta. Entonces digo, pues voy a montar una escuela de tiempo libre pensando en hacerla online. Y luego lo de Aventuras de Jefas Despeinadas es un poco porque me encanta el mundo del emprendimiento, me encanta conocer mentes inquietas y historias inspiradoras y me da la oportunidad de conocer a mucha gente guay y también por un poco liberar la cabeza. Uh-huh. Porque me gusta, pues eso, cambiar, hacer cosas distintas. Ahora que has hablado de historias inspiradoras, yo tengo que decir que yo a Carla ya la conocía por grupos de empresarios, por supuesto la empresa, porque yo creo que no hay persona en todo Ferrolterra, Bueno, en Ferrolterra somos que un poco tenga pesados, hijos sí. y que no conozca la empresa, ¿vale? Incluso diría no sé si toda la provincia de Coruña, pero Coruña, sí, seguramente muchos más lugares de Coruña fuera de la provincia, fuera de la comarca de Ferrolterra será muy conocida La Guagua, pero yo luego coincidí con ella en una charla en un instituto de Cedeira o de Cariño, no recuerdo dónde fue, o Valdoviño, no me acuerdo dónde fue. Yo creo que fue Cedeira. Fue de Cedeira, Creo que sí. yo creo que sí. Sí. Coincidí con ella en una charla en un instituto de Cedeira. Y si hablamos de historias inspiradoras, la historia que contó Carla, yo creo que lo es. ¿En qué fecha fue, más o menos? ¿En qué fecha fue, Carla? ¿Hará un Fue año? después de la pandemia, yo creo que hará 2 años 2 y años, pico. puede ser, sí. Bueno, la historia totalmente inspiradora. En aquel momento, aún no hacíamos Digital Ninja,
Pero sí que habíamos hecho ese primer capítulo que se había quedado ahí abandonado hace 3 años, que hicimos el primero, hicimos uno, vale, quedó abandonado quedó y lo hemos retomado hace 3 o 4 capítulos, ¿no? Sí, sí. Y yo ese día dije, si algún día retomo Digital Ninja, Carla tiene que ir. Bueno, pues yo encantada, que a mí lo que me mola es hablar. Porque, bueno, me parece una historia pues que habla de lo que yo creo que es el emprendimiento, Tal ¿no? cual. El iniciar con ilusión, el construir algo, el encontrarte problemas, el estar incluso a punto de abandonarlo todo y, Sí. y el de decidir el mundo o lo que sea no me va a vencer y volver a levantarte, ¿no? Así es, sí. Entonces, bueno, yo me gustaría que nos intentaras Que la contar resumiera un un poco poco. esta historia, es decir, cómo empezáis, cuando decidís emprender, por qué decidís emprender. Si quieres te ayudo yo y te voy. Vale, pues venga, vamos ayúdame por un los poco y vamos distintos por pasos. partes, sí. Pero el primero sería, oye, ¿por qué decidís emprender? ¿Por qué decidís emprender? ¿Y por qué en este sector y de esta manera? Es decir, ¿qué veis vosotros que hace falta para entender que la guagua tenía un hueco dentro de...? Pues mira, realmente la que decidió emprender fue mi socia, que es mi hermana, porque ella es pedagoga, ¿no? Entonces ella se quedó embarazada, tuvo a su hija y como le pasa a muchas mujeres, por desgracia, pues no era compatible su trabajo con la maternidad. Entonces tuvo que dejar el trabajo y dijo, ¿y qué hago ahora? Bueno, pues voy a emprender. Entonces se decidió montar una ludoteca. En Ferrol no había ninguna ludoteca, creíamos que había un hueco, las familias necesitaban dejar a los niños en algún sitio mientras trabajaban y entonces se decidió a montar la ludoteca con otra socia. Cosas de sociedades, pues que a veces no se entienden, ya no arrancó bien el proyecto, no se entendieron bien y el caso es que mi hermana se quedó sin socia y pensó, joder, ¿ahora con quién lo hago? Y yo tenía en aquel entonces 24 años, tampoco acababa de encontrar mi lugar en el mundo laboral porque yo fui una chica, sí que es verdad que era muy estudiosa, pero no acababa de encontrar lo que me gustaba. No sabía ni para lo que valía ni qué era lo que me gustaba. Entonces estaba como experimentando en diferentes trabajos. Seguramente ver, muy habitual a ver los 24. Claro, a ver si encuentro mi hueco. Pero no lo daba encontrado realmente. Y entonces mi hermana pues vino a hablar conmigo y me dijo, mira, voy a emprender, ¿te animas? Y yo le dije que sí. Sin saber lo que era una ludoteca, tengo que ser sincera, es que no sabía lo que era una ludoteca. Mi titulación universitaria no tenía nada que ver con ese sector, pero dije yo, todo será formarme y aprender. Entonces, nada, me uní a ella, abrimos la ludoteca, entonces yo, mientras ya estábamos emprendiendo, empecé a formarme dentro del sector y que descubrí que no solamente me apasionaba ese sector, sino que me apasionaba el emprendimiento, es decir, que yo llevaba una emprendedora dentro y no lo sabía. Si te das cuenta, y Hugo lo tiene comentado en otros programas, siempre recomienda emprender con alguien, no emprender Sí, solo. solo. Y en tu situación, en este caso, sin conocer como tal la actividad que ibas a desarrollar, te hizo falta solo un apoyo para dar el paso. Sí. Entonces, bueno, quien quiera lanzarse al camino del emprendimiento, quizás también sea bueno tomar en cuenta las palabras de Hugo y ahora tu experiencia propia, para buscar un socio y apoyarse y sentirse más seguro en este camino intempestuoso que puede ser emprender. Que a veces no tienes la suerte de encontrar un socio. O no tienes Ya. la suerte de llevarte bien con él o que Sí. haya Claro. buen feeling. Pero a lo mejor yo ese punto de partida. yo creo que no emprender solo es importante, ya sea con algún socio que nos pueda Sobre ayudar. todo la primera vez, sí. O incluso rodearme de otros emprendedores, aunque no sean mis socios, rodearme de otros emprendedores, de empresarios que Sí. ya tengan una trayectoria y aprender Exactamente, de ellos. y aprender. Ujú. En este caso ni ella ni yo sabíamos nada sobre emprendimiento. Por aquel entonces no había como hay ahora apoyo, formación, no había nada. Es que era lanzarse al vacío. Pero bueno, yo soy un poco kamikaze, tomo a veces decisiones por impulso y en ese momento el impulso me dijo di que sí y allá me metí. Es que al fin y al Allá cabo me metí. la solución está en ponerse a hacer las cosas, en Sí. evitar el llamado parálisis por análisis sí. y empieza con poco y valida si tienes un hueco en el mercado, como decía Hugo, pero ve haciendo, deja de analizar Es que el tanto. tema Sí. es que el no ya lo tiene. Bueno, también es un poco mi filosofía, el no ya lo tienes. Exactamente. Entonces, si no lo pruebas, te vas a arrepentir de si en un momento estás en stand-by decir, ¿por qué no lo intenté? ¿Sabes? claro. Pero Sí. si no, lánzate y ya está. Sí que es verdad que tuvimos muchas dificultades porque no teníamos un duro, éramos muy jóvenes, no venimos de familia de tradición emprendedora, mi padre era un funcionario retirado de correos y al final, bueno, pues tuvimos que ir al banco con la nómina de mi padre de jubilado. Yo decía a mi hermana, Dios, vamos a arruinar a papá, como esto salga mal. Fue muy duro realmente Sí, tener sí. que pedir el apoyo y eso sí que en el momento que fuimos al notario a firmar con la nómina de mi padre yo dije, aquí muero, pero esto lo saco adelante, ¿sabes?
es que quizás también nos dio la fuerza necesaria para Claro. pelear todo lo que peleamos, para no meter a nuestro padre en un problema, ¿no? Hay algo, Sí. bueno, esto ya lo hemos comentado, ¿no? Sí. En el anterior capítulo que comentábamos que esto de que emprenden los ricos con el dinero de papá, yo de momento aquí no hemos tenido a nadie que ¿verdad? cumpla ese perfil, yo no sé de dónde sale esa Sí. leyenda urbana, pero sí que creo, por lo que has dicho ahora y por otras experiencias que yo he visto, hay algo de rabia en el emprendedor, hay sí. algo de inconformismo, hay Sí. algo de... Aquí muero en el intento. Sí, Sí. de esa rabia que te ayuda, aunque te hayan dado 20 leches, esa rabia que te ayuda a levantarte, ¿no? Sí, en las primeras épocas fue súper duro, porque aparte empezamos fatal todo, quiero decir. El modelo de negocio no estaba testado, no hicimos estudio de mercado, entonces abrimos a ciegas. ¿Y qué pasa? Que nosotros habíamos imitado el modelo de las ludotecas de las grandes ciudades, de Madrid, de Barcelona, que estaban funcionando muy bien, y pretendimos hacer eso en Ferrol. Nos metimos una hostia como, Claro, claro. como un pan, no funcionaba. Es decir, no daba para pagar los gastos, pero no daba para generar beneficios para nosotras. Entonces nos pasamos bastante tiempo trabajando de lunes a domingo y entraba el dinero por un lado y salía por el otro, y nosotros no ganábamos nada. Yo no sé cómo aguantamos, pero bueno, por eso, por no arruinar a nuestro padre, aguantamos. Después aún tuvimos más mala suerte porque el local que nosotros habíamos reformado, luego salió una ley de ludotecas que no existía y no cumplía, nuestro local no cumplía, es decir, no se adaptaba a esa ley que salió y nos la mandaron cerrar. Entonces tuvimos que cerrar la ludoteca. Qué bestia, quiero decir, Tela, saco una ley cerrar, retroactiva, cerrar. quiero decir... Sí, nos tuvimos que buscar otro trabajo cada una para seguir pagando el crédito de aquella reforma y poder hacer frente a los pagos. Y otra vez esa rabia de, después de estar en un año cada una trabajando en otro sitio, esa rabia de me cago en la leche, hay que volver a abrir, empezó mi hermana, hay que volver a abrir. Y yo, no, hay que volver a abrir, pero ¿cómo no vamos a poder? Cogemos otro local que cumpla. Ya fuimos otra vez al banco. O sea, pensasteis en tirar la toalla. La tiramos, como fuimos opción. un año a trabajar a otro Claro. sitio, pero a mi hermana le quedó como la espinita y me empezó a liar otra vez y me convenció y abrimos otro local. ¿Y esa segunda reapertura era también una ludoteca? Era también una ludoteca. Porque a día de hoy la guagua es mucho más. Es mucho más, quiero Sí. decir. De hecho yo creo que es... La ludoteca la cerramos hace muchos años. Claro, ya. es decir, la guagua ahora es... Abarca no, todo. no tiene nada que ver con una ludoteca. No, nada, No. nada. ¿En qué momento veis que es necesario ampliar. que hay que cambiar el modelo de negocio de esa manera? Cuando abrimos esa segunda vez ya abrimos un poco con esa premisa de la ludoteca sola no va a dar dinero, entonces tenemos que empezar a hacer servicios externos, campamentos de verano para ayuntamientos, animaciones, fiestas infantiles. Entonces ya empezamos un poco con esa premisa. Entonces decidimos que mi hermana se quedaba en la ludoteca y yo me encargaría de la parte comercial y de hacer crecer la empresa por el otro lado. Y ahí empezó una época muy bonita, pero también súper dura, porque no tenía formación en el ámbito comercial, no me sabía mover. Pero según has dicho, ya habéis estructurado el entramado interno de la empresa de una manera un poco más organizada. Ya habéis diversificado el Sabíamos producto. que teníamos que diversificar y hacer más cosas. Eso es, habéis determinado funciones y tareas más Sí. allá del conocimiento profundo de Sí, la sí. actividad como tal, que eso Sí, te lo sí, lleva sí. la experiencia. Hay que empezar a visitar clientes Sí, y conseguir sí. eventos Una externos. pequeña organización que como facilita las cosas para seguir creciendo y seguir ¿Tuvisteis desarrollando. algún Exactamente. apoyo de alguna empresa o preguntasteis a alguien que se dedicara a eso? Nada, cero, ni una subvención, ni un apoyo, ni una formación de nada. Empezamos. ¿Preguntasteis a otras empresas de animación cómo hacen ellos? No. Dijisteis, Es que ala. al Yo fin y al soy ca- así, al yo fin y al cabo soy es- espíritu libre. A ver, yo- Pero eso es una actividad que se presta mucho a la creatividad, con lo cual Sí, ahí yo- es un folio en sí, blanco sí. para inventar. Bueno, Pero y sí que ahora- es verdad que tiene mucha legislación. y ahora eso es Sí, cierto. eso es cierto, la parte legislativa Y es ahora complicada. hablaremos de eso porque yo creo que justamente la parte de la creatividad es una parte muy importante Es en la fundamental. guagua. En mi empresa es fundamental, sí. Pero quiero también hacer un comentario acerca de esta manera de emprender, de esta manera de no preguntar. No la recomiendo, de- la verdad. Ahora yo no emprendería de esta manera, Yo- pero bueno, fue la manera que fui Yo, capaz de yo hacer. tengo opiniones enfrentadas con respecto a eso, ¿no? Obviamente yo creo que a día de hoy, si puedes tener un modelo de negocio, un plan de negocio antes de emprender es mucho mejor. Pero esta manera de emprender que vosotras habéis ejecutado, que es también la que ejecutamos nosotros. Que fue por ignorancia, realmente. Sí, que es también la que ejecutamos nosotros. Es una manera que sí que es cierto que te va a llevar a darte muchos más golpes, Sí. pero también es cierto que el aprendizaje que hay de cada uno de esos golpes es espectacular. Y entonces tú no aprendes solo
digamos, la conclusión de un problema, que es lo que podrías aprender en un curso, lo que podrías aprender hablando con otro emprendedor, sino que aprendes todo el proceso es decir, aprendes el proceso de tener el problema, buscar resolverlo, el proceso de resolverlo y la conclusión. Es decir, y creces mucho. Creces mucho más. Sí. A ver, sí que es cierto que recomendárselo a alguien es complicado, porque le estás recomendando a alguien, date mira, 20 tírate, leches, ¿sabes? Sí, Tírate un pozo. No, yo no lo sabes qué va a haber recomiendo en el sobre fondo. todo por la cantidad de medios y recursos que hay ahora, y másters, y gente que te ayuda a hacer un plan de negocio, un estudio de mercado. Es empezar un camino mucho más sobre seguro. Pero bueno... Pero más allá de una organización pre-lanzamiento, por muy estructurado que tengas tu modelo de negocio, experiencias anteriores de emprendedores y a todo el mundo que escuchas, es que si inicias el camino del emprendimiento, es muy gratificante materializar una idea que ha surgido en tu cabeza, pero todo el mundo cuenta que vence quien persiste, porque van a llegar malas. Es persistencia, es que solamente es persistencia. Yo, por ejemplo, recuerdo que yo tenía esa visión yo era una flipada, porque es que el fliparme con mi empresa fue lo que me hizo continuar, si no me hubiera plantado antes, ¿no? Yo tenía la visión, por ejemplo, iba a Odeón, al centro comercial más conocido de aquí de Ferrol, y decía, aquí algún día trabajaremos nosotros, y no éramos nadie, Iba, yo qué sé, y decía, algún día trabajaremos para todos los ayuntamientos de la comarca, y no teníamos ni un catálogo de servicios, ¿sabes? Pero yo con esa visión, que solo existía en mi cabeza, y no Carla existía tenía una nada bola más, de cristal. yo iba boom, boom, Que le boom, decía boom, lo que le boom, iba a y decir. iba a visitar y me decían que no, y al año siguiente volvía, y al año siguiente volvía, y al final... Fui consiguiendo todos esos clientes. Lo que pasa es que eran castillos en el aire. Una buena manera es configurar tu mente también, porque si no te lo crees tú, nadie lo va a creer. Con lo cual es un punto tan importante como la materialización de la idea. Escuchar a los clientes. Es decir, cuando tú vas a visitar a un cliente y te dice un no, hay una razón. Entonces, tienes que tener la humildad suficiente de decir, ¿por qué me está diciendo que no? Sí. Y yo me di cuenta de que teníamos que mejorar el catálogo, teníamos que mejorar los servicios, teníamos que mejorar un montón de cosas que no existían. Entonces, cuando logramos, después de escuchar a los clientes, hacer todas esas mejoras, toda esa gente que nos estaba diciendo que no, nos empezó a decir que sí. Y toda a la vez, además. Es que yo creo Tuvimos que... un boom de repente de irnos fatal a tener muchísimo trabajo. En el ámbito comercial, cada no que te dan... Es tener más cerca el sí. Es información. Sí. Te están haciendo un favor con cada no porque te están optimizando tu producto, dando directrices sobre cómo mejorarlo. Sí. Más favor te hacen con el sí, pero bueno. Sí. Pero, Hombre, claro, no, a ver, bueno. yo lo que creo es que muchísimas empresas de diferentes sectores acaban cayendo simplemente por no escuchar. Por no escuchar, me refiero, y ponerse a la defensiva. Ponerse a la defensiva. No, yo creo que vale más, te diría Hugo, el no, porque aprendes más que con el sí. Sí, o sea, quiero decir, con el sí es verdad que todo es mucho más sencillo, pero con el no es aprender de tus propios errores, tomarlos en cuenta, porque igual lo que dice el cliente a lo mejor tampoco es correcto, ¿no? Estoy de acuerdo. A lo mejor lo que dice el cliente a lo mejor no es así. Mi mente de mirar un Excel de cuentas a final de mes Claro. me dice que prefiero el sí, ¿vale? Claro. Pero también aprendo la de mía no. también, pero en ese momento, como no me queda otro remedio, decía, no por ahora. Pero- Decían, no por ahora. Pero Pensaba para mí, te ¿no? digo una cosa. Y hay mucha gente que no sabe afrontar el no, ¿eh? O sea, Cierto. del primer no ya se derrumban y dicen... Sí. Y no Ya es, no es vale un mi fracaso, propuesta. fracaso. Y entonces yo creo que, obviamente no para todo el mundo vale el emprender, pero también relacionado con lo que estamos hablando y con todo lo que te ha pasado y con tu experiencia, hay que tener, iba a decir amueblar la cabeza, no es amueblada la cabeza, es entereza, es decir... Es resiliencia. Sí, totalmente. Resiliencia, Y yo creo bueno, que al final el que no sabe afrontar el no podrá emprender, pero no va a ser a ver, longevo. en que ese yo ahora lo cuento emprendimiento. así, me río, pero yo salía llorando de la reunión y luego lloraba en el coche. Pasa que decía, bueno, pero mañana vuelvo. Claro, es es decir, que- lloraba es un que- rato y decía, mañana vuelvo. Es que las cosas te duelan está permitido. Claro. Caerse está permitido. Sí. Lo que no está permitido es no levantarse, por así decirlo, ¿no? Así es. Muy interesante lo que nos estás contando y nos decías además que después de afrontar todos esos cambios, que yo te quería comentar también que al final lo que tú dices de que
te lanzaste, ¿no? De que creíste en tu proyecto. Yo creo que en todo proyecto tiene que haber una persona así, una persona que está dentro de 5 años. Tener como la visión. Claro, alguien que está dentro de 5 años cuando el resto están en el ahora. Es decir, tiene que haber alguien ahí. Es verdad que nosotras, yo tengo la visión y mi hermana me pone los pies en el suelo y en ese sentido nos complementamos, porque me frena también, ahí nos complementamos bien. Ahí también va un poco de la mano con lo que decías antes de que te cansas de seguir siempre con la misma actividad. Son esas mentes activas, son esas mentes... Hay como una corriente de diseño humano que se llama que hay como mentes planificadoras, mentes diseñadoras y mentes ejecutoras. Con lo cual, es que es eso. Alguien creativo tiene que estar alimentándose constantemente y es la mejor cualidad para un emprendedor, ser creativo. Y hay otra gente que ya materializará la propuesta por otro lado. Sí, eso y yo creo que y el ser resiliente, porque te van a venir las bofetadas siempre, si no es por un lado es por el otro. Por ejemplo, a lo mejor uno de los momentos también que dijisteis que vamos a hacer y de ahí tuvo que salir ese poder de resiliencia, esa tu cabeza, ¿no? Decir, vamos a vernos dentro de unos años, fue en el momento de la pandemia. Sí, en el momento de la pandemia yo vi que pensé que la empresa se nos iba al garete, vamos, porque teníamos muchísimos gastos fijos. Nosotros facturamos 0 euros. En la pandemia no es que bajara nuestra facturación, es que fue 0. Entonces, ¿cómo aguantas eso? Entonces yo nunca trabajé tanto en mi vida como en la pandemia. Es decir, cuando escuchabas en la tele, en la radio, las mamás hacían galletas con los hijos, magdalenas, cocinaban. Mis hijos estaban, los pobres, no sé, medio abandonados en casa, porque mi pareja y yo somos los dos autónomos. Él pertenece al mundo del espectáculo y yo al de los eventos, y estábamos desesperados por salir adelante. Entonces inventamos lo que no estaba escrito. Yo rediseñé la empresa entera, metí un montón de servicios diferentes, online, creamos la escuela de tiempo libre, empecé a crear ya servicios para cuando se pudieran empezar a hacer cosas, vender ya muy rápido. Subiste a aprovechar el momento, no pararte. Creé muchísimas cosas que no valieron para nada. ¿Y en ese momento lanzaste algún producto online para esa época de pandemia, para entretenimiento en casa? No, ¿qué va? Lo que hicimos fue, por ejemplo, vender producto físico. Es decir, como nosotros tenemos dentro de la guagua, tenemos una sección de decoración con globos y tenemos una máquina de vinilo y tal, pues diseñamos camisetas, diseñamos bolas de Navidad con el nombre de los miembros de toda la familia, globos y sorpresas a domicilio. Yo, de hecho, conocí a Carla justo en ese momento, que fue cuando... Vendíamos de todo. Y vendían las cajitas de desayuno. Cajitas de desayuno. Te iba alguien disfrazado a la puerta qué guay. Era muy Hicimos los Reyes Magos online, el Papá Noel online, sin tener ni idea ni de cómo se graba un vídeo, ni de nada. Pero bueno. El mundo digital sí que es cierto que... Creamos la escuela de tiempo libre. Y bueno, gracias. Preguntabas tú, ¿hicisteis algún servicio? Hicimos la empresa entera nueva. Enfocado en entretener a esa gente que estaba recluida en casa. De hecho, cuando empezó a funcionar otra vez los servicios antiguos, tuvimos que quitar los nuevos, porque no podíamos mantenerlo todo. Entonces ya nos cargamos lo que habíamos creado durante la pandemia y seguimos con lo que teníamos antes. Pero bueno, el caso es que salimos adelante. La empresa no se hundió. Y entiendo que fueron los dos grandes momentos digamos, de duda, o los dos grandes momentos como decíamos, de echarle ese extra de coraje, ese momento en el que después del primer emprendimiento paráis durante un año y decidís volver, y la pandemia. Digamos que son vuestros dos grandes momentos de replantearos un poco las cosas. Bueno, hubo otro. Creo que ese es el... Soy un poco montaña rusa. Sí, yo creo que ese es el que, Hombre, el que de todas formas, contaste en el evento. En 21 años... Nos dio tiempo a casi hundirnos 3 veces. Cuéntanos ese otro momento, que creo que es el que está en el medio, si no me equivoco. El que está en el medio, claro. Después de esa parte de poner tanto empeño en la parte comercial y que empezaran a decir los clientes que sí, ¿qué pasó? Que empezaron a decir que sí todos a la vez. Todos los que habían estado diciendo que no, empezaron a decir todos que sí. Entonces entramos en una época de un estrés absoluto, porque la empresa... Ni quizás nosotras, ni la empresa estaba madura para tanto trabajo repentino, ¿no? Entonces empezaron a salir cosas muy grandes y muy juntas y muchas. Entonces, claro, que vino el estrés, una época de estrés brutalísima, de trabajar 12 horas diarias o 14, de no parar los fines de semana. A mí me coincidió en una época en la que yo ya o tenía hijos o no los tenía. Es decir, ya, como se suele decir, que es una expresión muy fea, ¿no? Pero se me pasaba el arroz. Entonces, pues hay que tener hijos, porque yo quería tener hijos. Entonces me coincidió 2 bebés en casa con toda esa época explosiva de la empresa. ¿Qué pasó?
que a veces las mujeres no sabemos decir que no y nos creemos capaces de hacerlo todo. Yo me creía capaz de criar 2 hijos, de estar al 100% en la empresa, de sacar todo adelante. ¿Y qué pasó? Que después de 4 o 5 años sosteniendo ese estrés brutal, pues un día me levanté por la mañana y dije, no quiero vivir así. Cada día era una gincana mortal, porque es verdad, yo me levantaba por la mañana con la sensación de ir a la guerra. Dejé de comer, dejé de beber, dejé de cuidarme, dejé de cuidar a mi familia. Y entonces un día me levanté por la mañana y dije, vendo la empresa. Fui a la oficina, aparte fue así como muy heavy, muy de película. Fui a la oficina, quité mis cosas. Cajita hecha. Le dije al equipo, me largo, no puedo más, adiós. Y me fui. Y puse mi parte de la empresa en venta. Y no fui capaz de venderla, afortunadamente, pero si me hubiera aparecido un comprador, lo hubiera vendido. ¿De un día para el siguiente tomaste una decisión así? No, yo ya llevaba mucho tiempo de insatisfacción, de no saber cómo resolver, de no ser capaz de delegar. Podríamos decir que en ese momento la expresión esta que tanto se utiliza de morir de éxito. Morir de éxito. A mí, claro, esto lo conté muy rápido, pero fueron como 5 o 6 años de un estrés insoportable. Y aparte me dedico a los eventos, niños en piscinas, niños en campamentos, hinchables que yo me imaginaba que podían salir volando en un despiste de alguien. Entonces toda esa presión unida a... Sé de qué hablas. A correr, claro, a correr todo el día, porque era correr. Sí. De repente pasamos de ser un equipo de 2 personas a vernos con un equipo de 50 personas que hay que aprender a manejar. Escúchame una cosa, hay que estar en eventos de este tipo para saber y con este nivel de responsabilidad, porque tampoco es lo mismo ir como colaborador, por ejemplo. No. Hay que estar en eventos de este tipo y con este nivel de responsabilidad para saber. Yo comentaba con Carla aún hace poco que yo, cuando hacíamos los eventos para Nintendo, que también dejamos de hacerlos con la pandemia y no volvieron, yo siempre que volvía, y creo que me dijiste, me pasaba igual, yo siempre que volvía a un evento de Nintendo caía enfermo 2 o 3 días. Después de cada campaña yo también me enfermaba. Pero siempre era matemático. Porque tus defensas, después de darlo todo, hacen pum. Sí. Pero Claro. Yo siempre paso por 2 días de depresión absoluta. Sí. O tengo fiebre, o me agarro pues una gastroenteritis, pero siempre. Pero si lo piensas es lógico, y tú dijiste 4 o 5 años te duró esta época tan convulsa y tan brutal, sí. Con Fran, en el anterior capítulo comentábamos que como emprendedor mucho más, en cualquier ámbito de la vida laboral tienes que dar lo máximo de ti, aportar todo el valor que puedas y demás, pero ese valor viene alimentado de tu felicidad. Y como no estés lleno como persona... Claro, yo llevaba tiempo que ya no era feliz. Al fin y al cabo eres la misma persona, Carla, en la guagua que Carla en casa. Pero es que si tú... Esto lo comentamos muchas veces. Si tú no estás bien, nada. Tu proyecto no va a estar bien. Claro, o lo que tú aportas a tu proyecto... Yo empecé a perder la ilusión. En plan, ya no quería... Así como yo me ilusiono mucho con las cosas, pues ya no quería que me propusieran nada. Me proponían eventos grandes, decía que no. Yo solo quería... Es que la expresión era que el mundo me deje en paz y que no me suene el teléfono. Era lo único que quería. Después de pelear tanto porque los clientes nos llamaran, ya no quería que me llamaran. ¿Y cómo sales de esto? Yo creo que es la clave. Y voy a decir una cosa, porque esta conversación la tuvimos hace poco tomando un café. Sí. Carla es muy afortunada, diría yo. Es muy afortunada porque tienes un equipo muy guay. Tienes gente a tu alrededor muy guay. Has conseguido crear un equipo... Sí, que siente la con empresa Lara, como con tu suya, hermana, que están ilusionadas. Que están muy ilusionadas y que muy responsables, y que pudiste contar con ellas en ese momento. Sí, es que de hecho la empresa la sostuvieron ellas. Es decir, yo me fui y les dije, solamente voy a atender a los clientes más importantes, a las grandes cuentas. A esos les voy a coger el teléfono. Ay, perdón, que me escuchen mis clientes pequeños, ¿eh? Pero es que en ese momento tuve que tomar esa decisión. No era Carla al 100%. No era yo, pero... solo voy a tener a los clientes grandes y lo demás, buscaros la vida, hacer como queráis, como podáis. Y también es una forma de empatía muy grande por parte del equipo. Sí, la verdad que lo entendieron, nadie me puso una mala cara, nadie me reprochó nada, mi hermana lo aceptó y sostuvieron ellos la empresa durante 1 año y yo me fui a trabajar a otra empresa. Porque también necesitaba ver cómo se trabajaba en otras empresas. ¿Pero del mismo sector o de otra cosa totalmente diferente? A una escuela de coaching online que estaba en Santiago. Una escuela de coaching donde yo me había formado, porque en todo este proceso de depresión y de no poder con la vida, me formé mucho, hice muchos cursos, porque yo
tenía que encontrar una solución a lo que me Sí, estaba pasando. Entonces, intentaste encontrar... psicólogo, coaching, yoga, no sé cuántos mil cursos, me leí todo cuanto libro de desarrollo personal, yo creo que me lo leí todo. Podcast, me hice un lavado de cerebro absoluto, me fui a Madrid a hacer masterminds con otros empresarios. Y bueno, en ese camino de hacer tantas cosas me propusieron trabajar en otro sitio. Y me pareció una manera de liberar la mente, de ver cómo se trabajaba en otros sitios también, de aprender. Y me fui. Y en ese tiempo que estuve fuera, empecé a ver la empresa de otra manera. Empecé a entender que el problema era mío, no era de la empresa. Es decir, que yo tenía una incapacidad muy grande para delegar, que no dejaba realmente que el equipo hiciera, yo me sobrecargaba. Empecé a encontrar soluciones a cosas que me parecían imposibles de resolver porque necesitaba verlas con distancia. Sí. Desde fuera, sí. Sí, y caminatas por el monte y aire libre y contacto con la naturaleza, y me empecé a recuperar. Y un día pues decidí volver y tuve la suerte de que me quisieron otra vez en la empresa. Volví, pero claro, ya volví con las cosas recolocadas, porque yo ya había delegado a lo bestia. Sí. Ya había gente con otras responsabilidades. Y entonces, quizás este fue el punto para darle otra perspectiva y otra Totalmente. dimensión a la empresa. Totalmente. Ya. Fue un punto de inflexión, ¿verdad? Totalmente. Y a partir de ahí, y salvo el escollo de la pandemia, no paramos de crecer. entiendo que ha sido un crecimiento constante. Constante. Y me gustaría ahora hablar un poquito más de qué es la guagua, ¿vale? Porque quien nos esté escuchando y escuche, bueno, la guagua es una empresa que se dedica, yo creo que la parte más importante a día de hoy son los eventos con los niños, pues le puede sonar a muchas otras empresas de eventos con niños que tengan cerca. Pero aquí es donde yo quiero abrir un poco el comentario que comentabas tú antes, Rubén, de la originalidad. Yo creo que es, o la creatividad, o Sí. llámale como quieras, pero yo creo que es lo que determina la guagua. Es una empresa que organiza eventos con niños, pero que te va con sus propios personajes. No va con Mickey y con No, Bob nosotros lo Esponja. inventamos No, todo. sus propios personajes. La música. Nuestras Entiendo que propias meteréis canciones. música también Sí, no creada sí, por también, vosotros, sí. pero mucha de la música está creada por vosotros. Los diseños de prácticamente todo lo que lleváis. De vestuario, de todo. Sí. Creado por vosotros. Hasta el punto de que habéis hecho hasta un musical. Sí. Quiero decir, Escrito por nosotros también. escrito por vosotros, Sí. la música hecha Sí. por vosotros. ¿Qué es esto? Quiero decir, Es que yo creo que explícanos esto, yo creo que este es- nivel de creatividad. ¿De dónde viene este nivel de creatividad tan bestia? Viene de qué es lo que me hace feliz a mí, básicamente, porque esa parte sí que recae en mí. Mi hermana lleva la parte más pedagoga, más pedagógica, y también la parte más administración. Y a mí se me ocurre que hay que hacer un musical, pues lo hago. En ese sentido, antes, ahora no, ahora soy mucho más reflexiva para tomar decisiones, porque ya tengo mi edad y ya llevé unas cuantas leches grandes. Sí. Pero antes era como, pues ¿qué hacer un musical? Pues venga, vamos a hacerlo. Y aparte lo hicimos solamente con personal de la guagua, no contratamos actores y actrices externos ni bailarines, no, todo hecho por nosotros. Este musical creo que lo estrenasteis aquí en el Jofre. En Ferrol, pero ¿puede que también salierais fuera de Galicia con él? Sí, recibimos un premio en Madrid. En Madrid, eso me sonaba. Y sí. giró por los teatros de Galicia. Esto a mí me parece... Hombre, esto es pasarse el juego para crear Exactamente. el universo guagua todo alrededor de vosotros. pasó Y ahí lo has después de tocado. eso? Es que Sí. Es el yo creo universo que al guagua. final esa es la conclusión de todo esto. Los eventos de la guagua son su propio universo, son Sí. su propia manera de A hacer mí las me cosas. ilusiona mucho el hecho de crear algo donde no había nada. Es decir, intento, de hecho, aunque sé que no se debe de hacer, si me está oyendo gente experta en emprendimiento dirán, eres una tonta para hacer eso, sí, pero yo no miro lo que hace la competencia porque no quiero contaminarme. No me entero de lo que hace nadie. ¿Por qué? Porque sé que me va a condicionar. Y si me mola lo que hace alguien, lo voy a querer copiar. Y no quiero copiar a nadie. Quiero que lo que hagamos sea bien o mal, que también nos hemos equivocado muchas veces, Sí. pero que sea algo nuestro. La esencia de la guagua. Y no sé por qué, pues es mi manera de entender la empresa. Siempre, a veces me equivoqué, por ejemplo, el musical fue una equivocación absoluta. Es decir, fue súper bonito hacerlo, pero económicamente no acabó siendo rentable.
y nos dimos cuenta de que no era nuestro camino y decidimos quitarlo y volver a nuestro camino porque nos consumía demasiadas energías, demasiados recursos y estábamos como desatendiendo otras partes de la empresa muy importantes. Pues entonces a veces hay que hacer experimentos de ese tipo para ver que no es el camino que quieres. Seguro que algo quedó del musical. De hecho, creo que personajes los mantenemos, el disco quedó entero, el disco de canciones infantiles que lo seguimos utilizando. Siempre queda algo. Y un gran aprendizaje, porque bueno, sé yo, es que manejar un teatro a nivel técnico, a nivel luces, a nivel sonido, a nivel ciclorama, a nivel... Bueno, eso fue... Una locura. Eso fue una locura. Y a la vez seguís manteniendo vuestros anteriores servicios. Pero como decimos, siempre queda algo, y este es un ejemplo. Os quedaron muchas cosas que usáis a día de hoy de eso. Y quedó un poco el aprendizaje de por ahí no es. No somos una compañía de teatro, ¿sabes? No, ya hemos vivido la experiencia, ahora y yo volvemos. Creo que de todo esto quedan dos conclusiones. Y yo estas dos conclusiones las voy a poner en mi experiencia personal, ¿no? Y es que tenemos a niños, que el otro día te lo decía, me encontré en un evento justamente, tenemos a niños que son, por así decirlo, groupies de la guagua. Sí. Es decir, que si saben que hay un evento, les puede parecer bien ir o no. Pero como sepan que es de la guagua, tienen que ir. Sí, y sobre todo a madres y padres con una confianza espectacular en la guagua. Por ejemplo, yo os pongo un ejemplo que yo lo he vivido en primera persona. Por ejemplo, con las músicas. ¿Vale? Hay padres que tenemos mucho cuidado con las músicas que escuchan nuestros hijos, porque, por ejemplo, consideramos que a lo mejor ciertas canciones de reggaetón no son adecuadas para determinada edad. Sin embargo, hay muchísimos eventos enfocados a niños, en casi todos, en donde vamos y están estas canciones la música de actual, reggaetón. que desgraciadamente es esa. Cuando vas a otros eventos vas con mucho cuidado con eso, por ejemplo. Cuando vas a un evento de la guagua te despreocupas, porque sabes que ha habido alguien que se ha preocupado lo tenemos muy vetado, de esto. Entonces yo creo que ha generado eso, niños que son groupies de la guagua y padres que confían en la guagua. Sí. Yo creo que esto es lo mejor que os pueden decir a día. Sí, a mí desde luego que es lo que me hace sentir más orgullosa de todo el trabajo que hago, porque es algo que da trabajo hacer. Y digo, por lo menos se dan cuenta, porque es que tú tienes una empresa, tú te das cuenta de que a veces las empresas invertimos esfuerzos en cosas que nadie percibe, que lo percibimos solo nosotros. Nos parece que no se percibe. En cambio, por ejemplo, sí que percibo que la seguridad en los hinchables la gente la percibe, la gente cuando vamos nosotros está muy tranquila. Por ejemplo, las empresas de prevención que contratan los ayuntamientos que vienen a revisar que estén los montajes bien hechos, cuando viene la guagua no vienen a mirar. Claro. Porque dicen que ya saben cómo anclamos y que ya que no yo creo van. que, entonces eso a mí, digo, jolín, vale para algo todo lo que hacemos, porque mira que nos hemos tomado molestias también con los anclajes. Un problema que yo creo que tiene la gente es que piensa que cuando vosotros, por ejemplo, vais con niños a un evento, está así siempre, ya está. Acaban de llegar y ponerlo y ya está. Claro. O sea, a lo mejor llevan muchas horas, no solo de montaje, sino de planificación. Y de investigación. De planificación, trabajo. Hemos llegado a hacer, de ir a, por ejemplo, alguna grabación donde ellos están ensayando las coreografías, haciendo los trajes, haciendo todo el tema de la globoflexia y escenario. Yo también es cierto, yo conozco a Carla, conozco a tu hermana también. Sí. Entonces, ya sé, por ejemplo, cómo tratáis el tema de los hinchables y demás. Entonces, a mí me da tal vez un extra de confianza del que le puede dar a otra persona, pero yo he visto hablando con otras personas que tienen hijos y tal, esa despreocupación, entendiendo despreocupación como algo positivo. Sí, claro, desde como el punto de vista que puedo estar tranquilo. Desde el punto de vista, no te preocupes que es de la guagua. Esa frase, no te preocupes que es de la guagua, yo la he escuchado más de una, más de dos y más de 3 veces. Y si la guagua fuese mi empresa, a mí se me llenaría el pecho cuando alguien me dice que ha escuchado Yo creo que es un poco nuestro valor frase. Diferencial también, porque es en la tranquilidad. Lo que intento, por ejemplo, con los ayuntamientos, ¿por qué tenemos clientes que son clientes nuestros de hace 10 años? Ayuntamientos que son súper fieles. Porque saben que les damos un plus de tranquilidad, es decir, que no se tengan que preocupar de nada, que no van a tener que venir a mirar si llegamos puntuales, o que no van a tener que venir a mirar si hemos dejado un agujero en el suelo porque hemos desanclado mal. Y esa tranquilidad yo creo que también vale dinero y la gente es consciente y bueno, lo cuidamos mucho. Es decir, intentamos cuidar mucho lo que no se ve, no solamente lo que se ve, sino igual que el equipo. ¿Por qué hay monitores que nos duran tanto tiempo? Cuando es un sector tan inestable, donde se trabaja pocas horas, donde es fácil que haya mucha rotación de personal. Porque nos esforzamos también mucho por cuidar a la gente. Entonces todo lo que no se ve, al final sí que se ve.
Y con la música igual, es que nos cuesta un huevo encontrar música que les gusta a los niños, que no les parezca de niños pequeños y que y porque nos piden las canciones de Maluma, claro que nos las piden. No las ponemos. De hecho, esto es un punto tan fuerte de la guagua y que hay que hacer que llegue a más gente, que de hecho nosotros trabajando con vosotros ahora en las redes sociales... Vamos a eso, Nerea. Explícanos un poquito, porque se nos está acabando el tiempo y hay dos temas que quiero tocar. Sí. Uno es ese. Esto. Carla sí es cliente de Iliacón. Hasta ahora todos los que hemos tenido han sido todos clientes de Iliacón, salvo el último caso. Carla sí es cliente de Iliacón. ¿Qué es lo que hacemos para Carla? Nosotros ahora mismo lo que estamos haciendo es una planificación de publicaciones en las cuales se incluyen tanto imágenes como vídeos, es decir, nosotros previamente hemos planificado con ellas una sesión, vamos allí, sacamos toda la fotografía, hacemos vídeos, nos lo pasamos muy bien y después nosotros preparamos una planificación y una calendarización. ¿Qué se sacó de la estrategia y de lo que, bueno, aparte también campañas de pago y de anuncios, de publicidad, dependiendo de en qué momento nos encontremos del año y lo que queramos destacar, sí. Entonces, en este caso lo que iba a comentar es el hecho de que vimos que mucha gente no conocía el fondo, no sabe lo que hay detrás. Entonces queríamos sacar muchísimo más contenido de oficina, muchísimo más contenido de no es llegar y encher. Es decir, hay mucho trabajo, mucha planificación detrás y queremos que la gente sea consciente de ello. Hay mucha gente que ya confía y que ya lo sabe, pero hay otras muchos, incluso pues ya no solo particulares, sino empresas o ayuntamientos que queremos que sepan que todo esto requiere su tiempo y por qué no puede ser avisarme con una semana de antelación, porque no puede ser cuando me dices quiero todo esto, cuando pues a lo mejor tienes que ajustarte a este presupuesto porque aún así intentáis ajustar y hacer... Sí, yo intento adaptarme siempre cámaras para poder hacer lo que el cliente quiere, pero nuestro trabajo es eso, es que la esencia de la guagua esté tanto fuera como dentro, es decir, está con un trabajo completo, desde el minuto 1 que el cliente ve que hay, que existe esto, que eso luego está pues llamar, planificar, hasta el minuto 0 de me ha encantado vuestro trabajo, quiero volver a estar con vosotros. Entonces, hasta hacen una evaluación también, que eso lo hemos destacado, una evaluación con cada cliente. Hacen una serie de preguntas que Carla, no sé si crees que tú eres personalmente o otra compañera, que Lara, que llama y dice, ¿qué te ha parecido esto? ¿Cuánto nos evalúas de tal a tal? Escuchar al cliente, que es lo que hablábamos. Sí, deberíamos escucharlo más, porque no se puede hacer por falta de tiempo a veces todo lo que nos gustaría, pero dentro de lo que se puede es que es súper importante, porque si no escuchamos... ¿Qué importancia le dais vosotros desde la guagua a todo este trabajo que Nerea nos cuenta que estamos haciendo para vosotros? Es que es fundamental. ¿Qué pasa? Que las empresas a veces tienen que poder crecer para tener recursos, ¿no? Para destinar dinero a esa parte, pero yo creo que la guerra se gana en el marketing digital. Hoy en día cualquier empresa que cierre los ojos al marketing digital va a decrecer. Aún así, también es la pescadilla que se muerde la cola, es el huevo y la gallina. ¿Qué hago antes? ¿Espero a que mi empresa crezca un poquito para invertir en marketing o empiezo a invertir en marketing un poquito para dar un impulso? Yo ahora empezaría a invertir antes. ¿Verdad? Sí. Realmente los expertos dicen que tienes que invertir un 30% en marketing de tus beneficios. Sí. Pero bueno, realmente aquí también puede haber trucos, ¿no? Puede haber el truco de ¿qué hago antes? ¿Gano el dinero para invertir en marketing o invierto en marketing para ganar el dinero? Yo primero gano el dinero para invertir en marketing. Hombre, pero ahora no se puede sacar. Luego también está la opción de, oye, una colaboración constante, quizás. O puedo aprovechar una subvención, por ejemplo, para empezar a invertir en marketing. Sí, que eso está genial, sobre todo para esas ayudas que decíamos antes que no hubo, pues que ahora, sobre todo, han entendido que a nivel digital son súper importantes para que el emprendimiento siga avanzando a nivel nacional. Claro, y eso, mostrar lo que no se ve, porque nosotros lo que se ve ya lo ve todo el mundo. Quiero decir, al final llevábamos no sé cuántos años subiendo fotos a redes sociales de todo lo que hacemos, ¿vale? De todo lo que hacemos en eventos. Pero todo el valor que tiene lo que hay detrás hay que mostrarlo también y quizás no sabemos mostrarlo. Entonces, para eso contamos con gente como vosotros y sobre todo eso, para invertir en marketing digital. A mayores es un comentario que siempre hacemos, pero vemos que aún hay mucha reticencia a invertir el más mínimo euro en algo que no es palpable a simple vista, como puede ser una estrategia. Seguro, claro. Entonces... Todos los participantes en este programa que han venido... No es una máquina hinchar globos o de vinilar. No lo puedes tocar. No es... Y hay mucha gente que dice, yo con lo que tengo ya estoy más que contento. Pero hoy sí en el momento dejan de venir.
Y si le pasa Claro, Hay que cualquier pensar cosa. bueno. es que sabes lo que pasa, que Lo que muchas decías veces tú, pensar queremos más allá. resultados a corto plazo y yo creo mucho en los resultados a largo plazo. Es decir, a lo mejor no tengo un retorno de la inversión en euros, pero sí en valor de imagen de En mi valor de empresa, marca. Branding, en valor de 100%. marca. Que Eso es lo que te va a reforzar para hacerlo superimportante. sostenible. A ver, en el Carla, tiempo, si no hubieses claro. pensado a largo plazo, no habría llegado la hueva Ya, donde está ahora mismo. claro. No, no, Y es lo está que llevamos hablando, yo creo que en resumen, en Yo todo. tengo una mente de invertir y ya recogeré. Sí. Ya recogeré, Y yo, ya recogeré, con claro. esto, que yo creo que son buenos consejos que nos da Carla, aunque Sí. vayan a nuestro favor, pero yo Sí. me voy a quedar con ellos. Pero todos lo Yo, dicen, por- todos los participantes lo han dicho. Así que... los elegimos muy bien también. Ahí está el truco. Eso es. Pero para terminar, y yo quiero terminar con este tema, quiero que nos hables también por un poco, pues para animar a todo el mundo que se pase para verlo, de Aventuras de Jefas El Despeinadas. podcast, sí. ¿Qué es este podcast? ¿Dónde lo pueden ver? ¿Qué hacéis en él? Bueno, pues mira, yo siempre tuve una inquietud, me gusta mucho escribir, y siempre tuve una inquietud de, joder, con todas las aventuras que tengo yo como emprendedora, que podría escribir 5 libros, quiero hablar de ello, ¿no? Quiero hablar de las cosas que me pasan, de lo vulnerable que soy, y porque el emprendedor esconde su vulnerabilidad muchas veces, y yo creo que debemos demostrarla más. Pues yo tengo un día malo y me apetece escribir en Instagram una parrafada sobre la mierda de día que tuve, porque me dijeron que no 5 clientes, pues creo que eso es muy importante, darle visibilidad. Me apetecía hacerlo. Entonces empecé con un Facebook escribiendo y luego surgió la idea de convertirlo en un podcast y para entrevistar a mujeres inspiradoras que cuenten sus historias. A mí me inspira mucho las historias de otras personas y fundamentalmente es para eso, es para dar visibilidad a la parte del emprendimiento que no se ve, es para liberar la cabeza por hacer cosas diferentes y sobre todo por conocer gente, porque es que he conocido gente muy guay. A lo mejor ya la conocía de vista, pero la he conocido mucho más en profundidad y me parece que puede dar como mucha inspiración a otras personas. Ujú. ¿Dónde se puede ver el podcast? ¿En qué plataformas? Lo tengo se en puede ver? YouTube, en ebooks y en Spotify. Bueno, pues, Aventuras de Jefas Aventuras de Despeinadas. Jefas Despeinadas. Así que cualquiera que nos esté viendo a nosotros y quiere echarle un Sí. vistazo, Ajá. pues buscador y ahí aparece. Sí. Pues se nos ha terminado el tiempo. De hecho, Oh. Qué se pena. nos ha Se nos ha terminado, terminado hace un rato. Hace un rato, pero está tan Pero hemos interesante. continuado pues porque estaba muy interesante. Carla, ha sido un placer tenerte aquí. Nada, un Yo placer creo para que mí. a mí, bueno, como te decía antes, ¿no? Sabía que tenías que estar el día que empezásemos a hacer Digital Ninja. Yo tenía claro que algún programa tenías que estar y me alegro mucho que hayas podido venir y nos hayas Me ha podido contar encantado. tu historia. Y bueno, y sobre todo porque yo también soy un grupi de la guagua, así que pues por eso también me gusta que estés aquí. Muchas gracias por venir y por inspirarnos también, que yo creo que de eso se trata. Pues muchas gracias a vosotros y a seguir adelante con el podcast. Ahí, intentaremos. Rubén, Nerea, Muchísimas también muchas gracias. gracias a vosotros. Gracias, y nada, Carla. a todos los que nos estáis viendo, otro programa más. Dentro de 15 días tendremos otro por aquí con seguramente alguna otra historia también muy interesante. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Hasta pronto.